Buenos días. Les recuerdo estudiar toda la Biblia. La luz de la palabra de Dios termina con las tinieblas de la humanidad. Hoy vamos a tener el mensaje de la quinta semana. Involucra los capítulos de Génesis 24 hasta Génesis 27. En el capítulo 24, Abraham quiere buscar o envía a su criado a buscar una esposa a Isaac. Él le da al siervo las instrucciones de dónde no debía ser de la tierra de Canaán. Más adelante, hoy vamos a ver cuáles eran las actitudes de algunas personas de ahí, de Canaán. De ahí a 400 años, estos pueblos iban a estar totalmente corrompidos, su maldad iba a llegar al colmo, de tal manera que iba a venir el juicio de Dios sobre ellos. Le pide al siervo que vaya a la tierra de él, a la parentela de él, y el siervo se va, le jura que sí. Él le pregunta que si la mujer no quiere venir, entonces Abraham le dice que será libre del juramento. Este siervo es una persona que cree en el Dios de Abraham. Abraham es el padre de la fe y tiene ese poder de influencia porque Lot, que era sobrino de él, llegó a ser un justo, según segunda de Pedro, llegó a ser piadoso. Este, la familia de Abraham vivía en Ur. Él salió de Ur y fue con su padre, o su padre fue con ellos a Padán Aram. Ahí murió el papá de Abraham, que es Taré, y una vez muerto su padre, llegó a la tierra de Canaán, que era la tierra que Dios le había prometido. Entonces, de alguna forma, el llamado de Abraham influyó en el papá de Abraham. Pero ahora, para este tiempo, ya su parentela no está en Ur de los Caldeos, está ahí en Padán Aram. Sí, me parece que eso es influencia de la fe de Abraham, aunque esto no haría que ellos fueran salvos, pero eran influidos por las decisiones de Abraham. Y este siervo, igual, es el mayordomo y nos dice en Génesis 24:11. Le recomendamos que usted lea Génesis 24, 25, 26 y 27 y que luego usted escuche este mensaje. Dice, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto al pozo de la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Esta mujer era de la parentela de Abraham, era de hermoso aspecto y era virgen. Bueno, vemos que este siervo ora a Dios, cree en el Dios de Abraham. Ahí vemos la influencia de fe de Abraham. Y mi pregunta, la pregunta que nos debemos de hacer a nosotros mismos es si nosotros estamos influyendo a las otras personas con una fe verdadera en el Dios vivo a través de Jesucristo. Este, Otra cosa que vemos aquí es que Rebeca es virgen. A veces se burlan de que personas que tengan cierta edad sean vírgenes, pero ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted se llegue a casar virgen. Si usted no ha podido cumplir eso, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
pero usted debe conocer a Cristo y Cristo le va a dar el poder para vivir una vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, los cuales no son una prisión, más bien son una cerca de protección, porque quien brinca los mandamientos de Dios y los quebranta, se está afectando a sí mismo y afectando a otros, y por eso el mundo está en un caos. Vale la pena que usted se conserve puro. Además, usted va a disfrutar mejor del matrimonio si usted espera hasta el matrimonio. Y repito, si usted no ha logrado esperar, entonces Dios le ama. Recuerde, la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Crea que Cristo murió en su lugar. Crea que Cristo fue sepultado y que resucitó y Él le puede dar una nueva vida para que a partir del momento que usted conoce a Cristo, usted siga a Jesucristo y viva una vida limpia, una vida dentro del plan de Dios. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho o la cama sin mancilla, o sea, sin mancha. Pero a los adúlteros y a los fornicarios les juzgará Dios. Esta mujer hizo exactamente lo que este hombre oró. Este hombre estaba orando en el corazón y entonces nos dice allá en Proverbios, perdón, Génesis 24, versículo 27, y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa a los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Estas dos palabras son una frase que la Biblia usa en varios lugares, misericordia y verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y entonces hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La misericordia es la compasión, la verdad es la firmeza. Estas dos cosas tienen que ir juntas. En el Nuevo Testamento nos dice de esta forma, que sigamos la verdad en amor. Ahí el amor nos recuerda la misericordia y la verdad la firmeza. Este hombre se dio cuenta que Dios no apartó su misericordia y su verdad de Abraham y le dio a esta mujer para Isaac. Y la doncella, dice en el versículo 28, corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Esto nos muestra, nos empieza a mostrar cómo era Labán, una persona apegada al materialismo, movida por el materialismo. Este, él trata lo más bien a este criado, claro, tiene que darle, tiene que recibir de ese criado, lo llevan a comer, pero antes, él les dice que antes de comer, él quiere dar un mensaje, este, y les explica todo, les explica que Abraham ya está viejo, que le ha dado todo a su hijo y que es sumamente rico y que él lo envió a buscar una mujer de este lugar. Entonces, le responden ahí en el versículo 50. eh, entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Se dieron cuenta que esto era de Dios. Bueno, realmente si era de Dios, entonces no tenían nada malo que decir, ¿verdad? Pero seguramente era un dicho de ellos y dando a entender que entendían que eso venía de Dios, comieron y entonces dice en el versículo 54, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Levantándose mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces querían que ellos, que la muchacha se quedara 10 días, pero él les dice que ya que Dios lo había prosperado, que lo enviaran ya. Entonces le preguntan a ella, ahí en el versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Así es como entonces bendicen a Rebeca, le dan una nodriza, según el versículo 59, y la bendicen y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares,
y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Consciente o inconscientemente, son bendiciones de Dios que son para Rebeca, que estas personas le dan a ella. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Interesante saber que Rebeca se va con doncellas, ¿verdad? Con una nodriza y doncellas. Y que Isaac se llega a casar con ella, así nos dice en el versículo este, 66 y 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Cuando Isaac tenía 37 años, su madre murió, porque cuando Sara tenía 90 años, este, engendró perdón, concibió a Isaac. Y cuando tenía 127 años, murió, según Génesis 23. Entonces, 37 años es cuando Isaac se le muere la mamá. 3 años después, a los 40, es que se casa con este, Rebeca, y es una forma en que Dios lo consuela. A veces el matrimonio es una forma en que Dios consuela y sana a las personas. Dios es el Dios de toda consolación. Este, usted, si es una persona que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, usted conocerá. Además, te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Usted debe confiar en que Dios le puede dar un esposo o una esposa, así como Dios le dio una esposa a Isaac, de acuerdo a las instrucciones que Abraham le dio a su siervo. Y usted, Dios quiere darle una esposa o un esposo de acuerdo a los principios de Dios, de acuerdo a su palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, Dios puede darle una persona que realmente sea de bendición para usted y usted para ella, que los dos glorifiquen a Dios y sean de bendición para las otras personas. Isaac y Rebeca, a pesar de que eran humanos igual que nosotros, llegaron a ser una bendición para la humanidad, porque de ellos nace Jacob, y de Jacob nace el pueblo de Israel, y de Israel, ahí en ese pueblo, de ese pueblo, nace Jesucristo, que es el Salvador del mundo, como dice Juan capítulo 4. Jesús es el Salvador del mundo. Así Rebeca e Isaac son una bendición para la humanidad, y usted y yo también podemos ser una bendición para la humanidad si seguimos los lineamientos de Dios, si seguimos su palabra. Por eso es que estamos estudiando toda su palabra, y que ella produzca fe en nosotros, la cual produce obediencia, que glorifica a Dios y bendice a otros. En el capítulo 25 nos dice que Abraham se volvió a casar con Setura, versículo 1, y nos dice que uno de los hijos fue Madián. Nos dice así en el versículo 2, la cual le dio a luz a Sinrán, Oxán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Madián, entonces, es un hijo de Abraham por medio de Setura. Ahí, en donde llegó a vivir los madianitas, fue a donde se va a ir más adelante Moisés, y es ahí cuando él se casa con una hija de un sacerdote de Madián. Este, Ahí vemos que entonces seguro ese sacerdote conocía algo del Dios vivo y verdadero, y cuando ya vio todo lo que Dios hizo a través de Moisés en Egipto, entonces él ofrece sacrificios al Dios de Israel. Se da cuenta que este es el Dios vivo y verdadero. También nos habla de la muerte de Abraham en los versículos 7 al 11. Vivió 175 años. Abraham lo entierran en el terreno que él había comprado, según el versículo 9 y 10. Y también nos dice en el versículo 11, y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Lo sepultaron Abraham e Ismael, dice en el versículo 9. A veces en las sepulturas es cuando
familias se reúnen. Isaac e Ismael tenían sus diferencias marcadas, pero ahí se reúnen para enterrar a su padre. Luego nos habla la familia de Ismael, del versículo 12 al versículo 18. Ellos son hoy día Arabia Saudita. Luego nos habla de los descendientes de Isaac. Dice en el versículo 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Es por eso que sabemos que tenía 37 cuando murió su mamá. 3 años después se casa con Rebeca. En el versículo 21, Isaac sigue los pasos de Abraham. Tienen un problema como el que Abraham y Sara tenían. Y dice en el versículo 21, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Muy bien. Esto Dios lo contesta, seguimos leyendo ahí en el versículo 22, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Aquí vemos que Rebeca tiene una tendencia, ¿verdad? A desanimarse y como que eh, llega a dudar de que para qué vivir, ¿verdad? Pero por lo menos tiene una buena salida. Fue a consultar a Jehová. Igual, si usted siente que la vida no vale la pena, la buena salida es que usted consulte a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y lo bueno de esto es que ella recibió una respuesta según el versículo 23, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Salió el primero, rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Jacob significa suplantador, engañador. Había esperado Isaac 20 años para que Dios le contestara. Esto nos recuerda lo que Jesús nos dijo en Lucas 18:1. También le refirió Jesús la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ore a Dios, pídele a Dios que le haga justicia a su adversario. Y ahí Jesús nos da una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Acaso se tardará Dios en hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? De cierto os digo que no se tardará, sino que pronto les hará justicia. Eso nos dice en el libro de Lucas capítulo 18. Entonces, y crecieron, dice en el versículo 27, los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. A algunos les parece que en esta palabra quieto involucra la palabra íntegro. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Eso es algo que nos habla de la humanidad de ellos. No son personas perfectas, son personas que cometen errores, son cosas que nosotros no debemos de hacer. Debemos de amar a todos los hijos por igual. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Esas son lentejas, eh, quizás hayan lentejas rojas, o quizás las cocinó en tomate o con achote o con cúrcuma. La cosa es que la comida era roja, y le pide Esaú de esa comida, y Jacob le respondió, versículo 31, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Esa primogenitura era la conexión con Dios, porque de esa primogenitura iba a salir el pueblo físico de Dios, que en este caso llegó a ser Israel, y de ese pueblo físico iban a ser, se iba a ser hombre, el Señor Jesucristo, que iba a ser el Salvador del mundo. Así que
menospreciar la primogenitura era menospreciar lo eterno por una necesidad temporal. Realmente aquí está mostrando Esaú que era una persona mundana, que no le interesaban las cosas espirituales. En versículo 33, y dijo a Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Aunque Jacob hizo mal, Esaú hizo lo peor, menospreció su primogenitura. Vemos que lamentablemente Esaú lo que muestra aquí es cero interés por las cosas de Dios. Lo que quiere es tener sus necesidades totalmente satisfechas, ya no importa el costo. Eso nos lleva al capítulo 26, donde Isaac, dice la Biblia ahí en el versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Dios, Jehová, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Entonces Dios le dice a Isaac, ya que se encuentra en un momento como en el tiempo de Abraham, que no descienda a Egipto. Sin embargo, Isaac hace caso, pero sin embargo hace lo mismo que hizo su padre, mentir, diciendo que Rebeca era su hermana. El rey de los filisteos se da cuenta y en el versículo 9, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Había temor de Dios en ese lugar. Quizás Abimelech ya estaba más viejo, puesto que él no mencionó que él la hubiera podido tomar como lo había hecho con Sara, que dijo que pudo haberla tomado y que casi la toma y que Dios tuvo que intervenir para que no la tomara y tuvo que hacer un juicio con ellos, pero Abimelech pronto le entendió Dios y lo obedeció. Pero aquí habla del pueblo que pudo haber tomado a la esposa de Isaac. Entonces en el versículo 11, entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Eso nos recuerda que Dios dice, no toquéis a mis profetas, ni hagáis mal a mis ungidos. Dios protegía a Isaac y a Rebeca. Y vemos que este lugar, que era de los filisteos, es un lugar que Isaac pensó que le iban a hacer mal, pero juzgó mal. Era gente que tenía temor de Dios, puesto que no habían tomado a Rebeca, ni mucho menos cuando ellos vieron que era la esposa de Isaac y se comprometió el rey que no tocaran y le dijo al pueblo que más bien si alguno tocara a ellos morirían. Eso era protección de Dios a través de ese rey para Isaac y Rebeca. Dios nos protege a sus hijos. Él es nuestro escudo. Eso le dijo Dios a Abraham. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dice en el versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Eso me recuerda que la palabra de Dios en la tierra fértil da fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Y seguramente a 30% es cuando una persona es recién nacida espiritualmente. Conforme va madurando, el 60% es una persona joven espiritualmente hablando. Y a 100 por 1 nos habla de una persona ya madura. De hecho, en 1 de Juan, capítulo 2, Juan nos habla de tres tipos de personas. Habla de padres, que seguramente esos son los que dan fruto 100%. Habla de jóvenes, que seguramente dan el 60% de fruto, más o menos. Y habla de hijitos, que seguro son los recién convertidos, que seguramente esos son los que dan el 30% de fruto. Esto es bendición de Dios. Cuando una persona se convierte y da fruto,
eso muestra la bendición de Dios. Dios bendijo a Isaac y él dio fruto físico. Lo echan a Isaac, él se va de ese lugar porque ellos le tienen envidia. Este, además, le, le, le ciegan los pozos que eran de Abraham. Isaac se va. Y entonces, la Biblia nos dice en el versículo 19, pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar, versículo 20, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestro. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, que significa riña, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, significa enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa lugares amplios. De allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Muy bien, entonces ahí vemos cómo Dios bendice a Isaac y cómo en la vida y en la vida del creyente puede haber riñas, puede haber enemistades, pero la bendición de Dios hace que uno llegue a tener lugares amplios. Podemos estar en angustia, que significa estar angostos, como entre la espada y la pared, pero podemos orar a Dios y Él nos hace ensanchar. Cuando estaba en angustia, dice el salmista, dice David, tú me hiciste ensanchar. Dios nos puede hacer ensanchar. Eh, Isaac es conocido porque una de las cosas que es conocido es porque hace pozos. Abraham es conocido porque ponía altares y Jacob va a ser conocido por poner tiendas. Así vemos entonces que Dios bendice las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Luego Abimelech se da cuenta que Dios está con Isaac y en el versículo 28 le dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y entonces quieren hacer un pacto con Abraham, porque ellos ven que Dios estaba con él. Por eso entonces Isaac hace ese pacto con ellos y él llama a ese lugar Seba y aquella ciudad se llama Beerseba hasta el día de hoy, que significa pozos del juramento. Ahí hacen un pacto. ¿Qué es lo que hizo que ese rey tuviera temor y que buscara ese pacto, esa amistad con Abraham? La bendición de Dios. Ellos vieron que Dios había bendecido a Isaac. La pregunta es si se ve la bendición de Dios en su vida. A veces esto hace que aún a sus enemigos estén en paz con usted para que se cumpla el plan de Dios. Esto nos lleva a los últimos versículos del capítulo 26. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Esas eran mujeres de esos pueblos. Ya estas mujeres reflejaban la actitud de esos pueblos. Y vean las consecuencias. Y fueron, versículo 35, amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y eso es lo que sucede cuando una persona se casa con una persona que no conoce al Señor, si es creyente y se casa con una persona que no conoce al Señor, ese matrimonio a veces viene a ser amargura de espíritu. En este caso, si un creyente se casa con una persona que no es creyente, quizás le va a pasar lo que le pasó a Isaac y a Rebeca con las mujeres de Esaú. Esaú, por otro lado, no quiere nada con Dios, se mete con la gente de ese pueblo, lo cual Abraham le había dicho a Isaac que no lo hiciera, por eso le fueron a buscar esposa a Padán Aram, pero Esaú no tiene interés en las cosas espirituales y entonces también vemos los resultados de esos. Nuestras creencias y nuestras decisiones tienen resultados y un resultado que vemos aquí es amargura.
por la actitud de estas mujeres. En este caso, esta amargura llegó a afectar a Isaac y a Rebeca, pero esa amargura lamentablemente no solo afectó a ellos, esa amargura también llegó a estar en la vida de Esaú. Desde muy temprano él quiso apartarse de Dios, no quiso nada con Dios, y eso es una raíz de amargura. Una raíz de amargura que iba a ser alimentada con lo que sigue y con lo que ya había pasado. Ya Jacob le había comprado su primogenitura. Ahora en el capítulo 27 Jacob le roba la bendición. Y entonces esto alimenta esa amargura en la vida de Esaú. Eh, Isaac, extrañamente, dice ahí en Génesis 27:1, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, he aquí, ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Posiblemente Isaac sabía lo que Dios le había dicho a Rebeca. Uno se pregunta por qué él insiste en bendecir a Esaú. No sabemos. Rebeca escucha eso y hace un plan. Le dice a Jacob que le traiga 2 cabritos del rebaño de ellos. Ella los va a preparar como le gustan a Isaac. Y Jacob le dice, no le dice, él no es un chiquito, él ya es un hombre, pues, sin embargo le dice, mami, mi papá me va a tocar y se va a dar cuenta que yo no soy Esaú porque yo no soy velludo. La mamá resuelve eso. Ella dice, sobre mí sea la maldición, sí, porque él le dijo que el papá le podía maldecir en lugar de bendecir. Entonces, le puso de las pieles de esos cabritos, le puso en las manos a Jacob y en el cuello y le puso las ropas de Saúl y le preparó esa comida y Jacob llegó a donde Isaac y le dijo, bendíceme. Isaac le dijo, ¿quién eres? Isaac duda, él no puede ver y le dice, yo soy Esaú, pero Isaac tiene dudas y le dice que se acerque y bueno, come la comida y bebe y donde le llega, cuando Jacob se acerca y le huele, entonces y lo toca, él dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Entonces él es engañado y Jacob bendice Isaac bendice a Jacob. Así le roba Jacob la bendición a Esaú. Y Dios en su soberanía permite esto y le da la bendición a Jacob. Y versículo 30 dice, aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados y lo trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Entonces Esaú llora y ya la bendición de Abraham, ya Isaac no se la podía dar a Esaú, ya se la había dado a Jacob. Por lo tanto, esa bendición Esaú la perdió. Ya la había perdido en realidad, en cierta forma, por vender su primogenitura. Y ya Dios había anunciado desde que estaba en el vientre que el mayor serviría al menor. Entonces, aquí vemos que Esaú llora, pero ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Igual, hoy usted es una persona que tiene la oportunidad de recibir la bendición de la salvación, que usted se arrepienta y que crea que Cristo murió en su lugar, que usted reconozca que ha quebrantado los mandamientos de Dios y que Jesús murió. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios cargó en Cristo el pecado de nosotros para podernos perdonar. Crea, crea que Jesús fue sepultado y resucitó
pídale a Cristo que venga a su vida. Entonces usted va a recibir la bendición de Abraham, va a recibir la promesa del Espíritu. Entonces usted va a ser salvo. Pero si usted muere en la eternidad, le va a pasar como le pasó a Esaú. Usted va a llorar para pedir la bendición de la salvación, pero ya va a ser tarde. Ya no hay lugar para el arrepentimiento. Dice que en el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano. Ahí la amargura coge raíces, siente que tiene razón y entonces empieza a gobernar más su vida. Entonces Rebeca trata de hace otro plan. Este plan le resulta porque, bueno, Esaú no mata a Jacob, pero no le resulta del todo, porque según ella, en el versículo 45, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Imagínense, eso nunca se cumplió. Sí se cumplió que él se fuera, pero ella nunca pudo llamarlo y hacerlo regresar. Nunca más volvió a ver a Jacob. A veces cuando hacemos las cosas, aún manipulando, tratando inclusive de hacer las cosas de Dios a nuestra manera, eh, muchas veces Dios por su misericordia nos bendice, pero la actitud de la manipulación y de las cosas, de las formas en que lo hacemos a nuestra manera, tienen sus resultados negativos, como en este caso pasó con Rebeca, nunca más volvió a ver a Jacob. En Hebreos capítulo 12 nos dice la Biblia, nos dice de esta forma, versículo 14, Hebreos 12:14 al versículo 17. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad, no sea que haya alguno que deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tal vez en usted hay una raíz de amargura, desde temprano está enojado con Dios, desde temprana edad, eso puede contaminarle y contaminar a otros. La gracia de Dios puede darle el poder para dejar esa amargura. No sea que haya algún fornicario o profano, que significa mundano, como Esaú. El ser fornicario, inmoral, eso nos muestra que es el fruto de una persona que no conoce a Dios. Porque si alguno dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Mundano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bien, tengan en cuenta estas cosas, tengamos en cuenta estas cosas. Eh, Recuerden que la obediencia trae bendición y la obediencia viene de una fe verdadera en Dios, y una fe verdadera se basa en la palabra de Dios. Por eso le insistimos y nos insistimos a nosotros mismos que leamos toda la Biblia, pero que también la estudiemos toda. Que Dios les bendiga a cada uno. Señor, te damos gracias en este día por este mensaje que hemos recibido, que lo podamos poner en práctica, Señor. Que los que no te conocen te conozcan, que te creamos y así resulte esto en una vida de obediencia, y que disfrutemos de tu bendición y tu bendición se pueda ver en nuestras vidas. Que aquellas personas que no tienen esposo o esposa, que sepan esperar de ti y puedan recibir de ti un esposo o una esposa, y que no se aparten de ti para eso. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.